Ujú. Bien, pues vamos a dar inicio. Nuevamente les saludo a nombre de este equipo de la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Les doy la más cordial bienvenida a todas, todos, todes a esta transmisión de Viernes de Formación para una Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchísimas gracias por acudir a nuestra cita ya semanal de todos los viernes. Bueno, pues el día de hoy tenemos a una invitada muy, muy querida por nosotras, con quien ya hemos transitado algunos años de trabajar en favor de la cultura de paz. Ella es Rosa María Macedo Trejo. Me voy a permitir compartirles un poquito de su trayectoria. La maestra Rosa María Macedo Trejo es psicóloga y maestra en educación, con una sólida trayectoria en el ámbito educativo universitario, la promoción de la cultura de paz, los derechos humanos y el desarrollo integral de estudiantes. Es egresada de la licenciatura en psicología por la Universidad de Colima y cuenta con una maestría en educación por la Universidad Tec Milenio. Actualmente se desempeña en la Coordinación General de Docencia de la Universidad de Colima, en el área de programas y proyectos, donde es responsable del programa UCOL PERAJ, además de ser productora del programa radiofónico En el Camino, un espacio para conversar la paz, transmitido por Radio Universidad. Asimismo, es docente en el bachillerato en línea de la Universidad de Colima, donde imparte la materia optativa Cultura de Paz. Ha ocupado cargos estratégicos como responsable del área de Cultura de Paz en la Dirección General para el Desarrollo Integral de la Universidad de Colima, esto fue del 2022 al 2025, y como orientadora educativa de nivel superior de la Dirección General de Orientación Educativa y Vocacional de la misma institución. Su experiencia docente se extiende a distintos niveles educativos, así como a la enseñanza del idioma inglés en instituciones privadas. Cuenta con una amplia formación continua, destacando diplomados y cursos especializados en educación para la paz, uso de tecnologías e inteligencia artificial en el trabajo educativo, derechos humanos, prevención de violencia, educación integral en sexualidad, salud mental y prevención del suicidio, así como en desarrollo de habilidades para el futuro del trabajo. Es integrante activa de la Red Nacional de Paz de la NUYES y participa de manera permanente en su seminario nacional. Ha colaborado en la implementación de proyectos estatales para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo en niñas, niños y adolescentes, financiados por el FOBAM, en coordinación con el Instituto Colimense de las Mujeres y la Universidad de Colima. Asimismo, participó en la elaboración del Programa de Cultura de Paz de la Universidad de Colima en un esfuerzo interinstitucional con 16 dependencias universitarias. Con más de 10 años de experiencia como ponente y facilitadora, la maestra Macedo ha impartido cursos y talleres sobre desarrollo humano, inteligencia emocional, orientación vocacional, estilos de vida saludables, habilidades socioemocionales, cultura de paz, ética y derechos humanos. Su trayectoria se complementa con 7 años de experiencia como agente educativo independiente, promoviendo un programa internacional de educación media superior en Canadá. Su labor profesional se distingue por un enfoque humanista, preventivo e integral orientado a la construcción de entornos educativos inclusivos, pacíficos y socialmente responsables. El día de hoy, Rosy nos va a impartir la plática Educar para la Paz desde la radio universitaria. Bienvenida, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Flor, maestra Flor y maestra Luisa, por la invitación. Es la segunda vez que me toca participar en este gran proyecto que tienen ustedes y decirles que más que venir a impartir así como una conferencia, una ponencia, lo veo desde un compartir, de una práctica que está dando buenos resultados en nuestra universidad y que me gustaría que otras universidades la conocieran, porque a lo mejor puede servirles como algún referente para las acciones que pues cada uno de ustedes de manera muy atinada están ya realizando por la cultura de paz. Y pues decirle que va a ser eso, como una plática entre amigos, así me siento, en que les voy a ir desmenuzando cómo es que surge este proyecto y pues cómo lo estamos llevando a cabo en la Universidad de Colima. Y es un gusto
poder estar con todos ustedes. Veo que se han conectado de varias universidades y eso hace más rico este compartir. Pues bien, vamos a iniciar. Entonces, bueno, el título de esta plática justamente es eso, Educar para la Paz desde la radio universitaria. Siguiente, por favor, porque justamente vengo a compartirles la experiencia que hemos tenido, en mi caso como productora de un programa de radio que se transmite desde, bueno, se produce y se transmite desde nuestra radio universitaria, que es Universo 94.9. El programa se llama En el Camino, un espacio para conversar la paz, y este nombre hace alusión a la frase de Mahatma Gandhi: no hay camino para la paz es el camino. Entonces, lo que pretendemos es que a lo largo de todas estas emisiones radiofónicas estemos en ese camino de ir conversando sobre la paz y de ir construyendo paz en nuestra comunidad universitaria. Y decirles que es un proyecto que es colaborativo, obviamente desde la radio universitaria, pero también colabora la Coordinación General de Docencia en este esfuerzo porque sea un espacio educativo, y también otra dependencia universitaria que es la Dirección General para el Desarrollo Integral, que es la dependencia universitaria que está a cargo del eje transversal de cultura de paz en nuestra universidad. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos entendiendo desde dónde surge esta propuesta, por qué pensamos en que un programa de radio pudiera ser una buena alternativa y qué necesidades responde el plantear esta propuesta de un proyecto, de un programa de radio sobre cultura de paz. Recordemos que hay todo un marco normativo, tanto a nivel nacional como internacional, en el que hay este exhorto a que todas las personas nos convirtamos en agentes de paz y que trabajemos de manera muy intensa en educar y en ir construyendo paz en nuestras comunidades. A nivel internacional, pues tenemos dos grandes referentes, la ONU y la UNESCO. Por supuesto, no son los únicos, pero son como que los referentes que tenemos así de manera más clara y que están más relacionados con la parte de la educación, hablando de que este programa se da en un contexto educativo. Pero también hay otros marcos normativos nacionales, como lo viene siendo el Plan Nacional de Desarrollo, la Nueva Escuela Mexicana, las leyes generales de educación, la Ley General de Educación Superior, la de Humanidades y Ciencia, entre muchos otros. También entender un poquito el contexto de nuestra universidad en el que surge este programa. Miren, la universidad tiene más o menos 15 años ya trabajando el tema de cultura de paz. Al principio eran algunas acciones que de repente parecía que estaban un poquito aisladas porque no había una dependencia que como tal las coordinara. Desde que empezó este periodo rectoral con el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño en el 2021, él empieza a darle un énfasis muy importante a la construcción de la cultura de paz y al educar para la paz a nuestra comunidad. Y es así que en ese momento se crea esta área de cultura de paz dentro del organigrama universitario y hay una dependencia responsable de operar estas acciones, de coordinarlas y bueno, se empieza a notar un trabajo mucho más sistematizado y empieza a dar pues frutos pronto. En el segundo periodo de nuestro rector que inició en el año pasado, en el 2025, él presenta su nuevo programa de gobierno universitario para su segundo periodo de gobierno y en ese momento él nos presenta este esquema, que es el que está en la diapositiva en la esquina inferior izquierda, en el que él propone 4 programas sectoriales para ese programa de gobierno y 5 ejes transversales. Antes había solo 4 ejes transversales y la sorpresa grata es que incluye la cultura de paz como un eje transversal. Y eso, pues, potencializa un montón de acciones que se empiezan a dar en nuestra universidad
que la cultura de paz se vuelva verdaderamente una realidad entre la comunidad. Y también, bueno, se actualiza el Plan Institucional de Cultura de Paz de manera anual, y es importante que con estas actualizaciones pues haya esta fuerte etapa de sensibilización y difusión de lo que es la cultura y la educación para la paz entre la comunidad universitaria. Porque si bien anteriormente, antes de que se había transversalizado como lo que es cultura de paz, éramos solo unas personas las que estábamos formadas o las que entendíamos perfectamente a qué se refiere esto de la cultura de paz, pero ahora necesitamos que toda la comunidad se sensibilice y que toda la comunidad lo entienda. Y cuando yo hablo de toda la comunidad, me refiero a los docentes, a nuestros estudiantes, al área administrativa de nuestra universidad, a padres, madres y tutores de nuestros estudiantes. Y es por eso que pues viene como estos esfuerzos por ir sensibilizando y difundiendo la necesidad de construir esta cultura de paz en nuestra universidad. Siguiente, por favor. Entonces nosotros nos preguntábamos qué estrategia de difusión masiva podíamos utilizar justamente para promover algunos contenidos, algunas acciones, algunas buenas prácticas que pudieran favorecer la cultura de paz entre la comunidad educativa de la Universidad de Colima. Y haciendo como todo un análisis de toda nuestra infraestructura, de todos nuestros recursos, tanto tecnológicos, materiales y sobre todo humanos, es cuando volteamos a ver a nuestra radio universitaria. Radio Universitaria está desde 1986, tiene toda una programación muy buena que es educativa, cultural en diferentes áreas. Y bueno, pues entonces vimos que ese era un buen medio para poder dar esta difusión masiva de estos contenidos, de estas acciones que queríamos nosotros empezar a transmitir. Porque veíamos que los medios de comunicación, y radio es uno de ellos, pues juegan un papel fundamental en lo que es la difusión del conocimiento y de la cultura en general, y también, por supuesto, de lo que viene siendo la cultura de paz. De esta manera, lo que se pretende es que la radio universitaria participe como un agente de cambio, ¿no? En el que a través de programación como este tipo, pues promueva la reflexión crítica entre nuestros radioescuchas, un diálogo constructivo, la participación activa en la construcción de esta comunidad universitaria que buscamos que sea pues más justa, más tolerante, más pacífica, en donde se respeten los derechos humanos de todos quienes integramos esta gran comunidad. De manera que Radio Universitaria entonces se vuelve este espacio de aprendizaje que nos permite promover los valores propios de la cultura de paz y se vuelve una herramienta poderosa para educar para la paz y una herramienta poderosa de transformación social. También veíamos que el alcance de la radio universitaria es amplio. Aquí en el estado puede escucharse a través de 94.9 de FM, pero desde cualquier parte del mundo puede escucharse por radio, por internet, que para eso pues es nada más ingresar al enlace que les estoy compartiendo ahí y dar clic en el icono que dice programa en vivo. Y en ese instante ustedes pueden conectarse a la cartelera que se está transmitiendo en ese momento. Entonces, con todo esto, vimos que un programa de radio era realmente pertinente y nos ayudaría a alcanzar este gran objetivo que nosotros teníamos. Siguiente, por favor. También es importante que entendamos cuál es el contexto geográfico y cultural en el que se encuentra la Universidad de Colima, porque pues esto hay que tomarlo de referente para esa planeación de este programa, para marcarnos objetivos ya más específicos y que atienda las propias necesidades, tanto internas de la institución como del contexto de nuestro estado. Decirles, por ejemplo, que Colima
si bien es uno de los estados más pequeñitos del país, pues es un estado que tiene grandes problemas en materia de paz. Es un estado que se encuentra en la región centro-occidente del país, que según la INEGI en el 2020 tiene 731.391 habitantes. Es un estado en realidad pequeño, pero con grandes desafíos en cuestiones de paz y cuestiones de violencia. Por ejemplo, el Índice de Paz México en el 2024, elaborado por el Instituto para la Economía y para la Paz, decía que Colima está clasificado como el estado con el peor nivel de paz en el país. El estado obtuvo una calificación ese año de 4.7, la más alta y por tanto la peor en la escala de paz, siendo superada únicamente por entidades con niveles similares de violencia como Baja California y como Zacatecas. Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, en el 2021, nos dice que Colima ocupa el cuarto lugar entre las entidades federativas con una mayor prevalencia de violencia contra las mujeres de 15 años y más a lo largo de la vida, y el segundo lugar con mayor prevalencia en los 12 meses previos al levantamiento de esta encuesta. Es decir, en la entidad el 73.9% de las mujeres de 15 años y más ha vivido algún tipo de violencia al menos una vez en la vida. 48.2% experimentó violencia en los 12 meses previos a que se llevara a cabo este encuentro. Además de las 32 entidades, Colima ocupa el primer lugar con mayor prevalencia de violencia en la infancia. Y también, según datos de la INEGI en el 2020, Colima ha experimentado un deterioro en la percepción de seguridad, pues lo cual afecta a la convivencia pacífica y la confianza social de nuestra población. Hay otra encuesta, la ENVIPE, que es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, que en el 2024 dice que en el estado de Colima el 68.5% de la población de 18 años en adelante considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy día a nuestra entidad. Y de acuerdo con estudios sobre la participación ciudadana en Colima, la sociedad civil ha comenzado a involucrarse más en algunas iniciativas de paz, como las mesas de diálogo comunitario, la resolución pacífica de conflictos. Sin embargo, existe un reto significativo en el desarrollo de capacidades locales para mantener esos esfuerzos a largo plazo. Con este panorama en el estado de Colima, pues la educación para la construcción de paz cobra una especial relevancia. También un poquito de lo que es el contexto de la propia Universidad de Colima, decirles que es la institución de educación superior más importante en nuestro estado, teniendo en los últimos 2 ciclos escolares, en el 2024 y 2025, una matrícula histórica de 30.221 estudiantes en el 2024 y 30.666 en el 2025. Y es por esto que, bueno, la Universidad de Colima, al igual que otras instituciones educativas, buscamos implementar programas enfocados en la cultura de paz y la protección de derechos humanos, la educación en valores, el respeto a la diversidad y la inclusión, la resolución pacífica de conflictos, entre otros, dirigido especialmente a la formación del estudiantado, del personal académico y no académico de nuestra institución. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestra población objetivo? Si bien el alcance de Universo 94.9 de Radio Universitario es amplio, el programa fue diseñado para impactar especialmente a nuestra propia comunidad universitaria, entendiéndola como la comunidad que está conformada por profesores, por estudiantes, por padres, madres, tutores, personal administrativo y de servicios de la propia universidad.
pero por el alcance que el programa tiene, pues también sabemos que el programa está teniendo impacto en la sociedad en general. Siguiente. Después de todo este contexto, de todas estas necesidades detectadas en la institución, nos marcamos un objetivo general y un objetivo específico para este programa. Como objetivo general, pues era impulsar la institucionalización, la transversalización de esta cultura de paz en la comunidad educativa de la Universidad de Colima, mediante una estrategia de difusión masiva para transmitir los fundamentos, los principios, los valores, los ámbitos de acción y buenas prácticas para la construcción de esta en la institución. Y un objetivo específico que es transmitir de manera quincenal un programa radiofónico durante los semestres académicos en Universo 94.9 Radio Universidad para promover activamente la cultura de paz entre el estudiantado, padres, madres de familia, tutores, personal académico y no académico de la universidad. ¿Qué hago insistencia en que se transmite semestres académicos? Porque nuestra programación se hace en base al calendario escolar. En los periodos intersemestrales, el programa se sigue transmitiendo, pero ahí hemos notado que la audiencia baja y lo que hacemos es retransmitimos en ese periodo los programas que fueron de alguna temática que nos interesa reforzar más en nuestra universidad o aquellos programas que de alguna manera tuvieron un mayor rating y por eso es que esos programas les repetimos en el programa, en el periodo intersemestral, es decir, en el periodo que hay entre un semestre y otro, ¿no? Que no propiamente es un periodo vacacional porque docentes y personal administrativo seguimos laborando, pero en ese periodo de preparación de los nuevos semestres continuamos con esos programas que son retransmitidos. Siguiente, por favor. Bueno, voy a hablarles un poquito, ¿no? De este programa. Cuando en su momento lo visualizamos, pues obviamente nos reunimos, ¿no? Desde la dependencia que estaba en aquel momento eh, operando el área de cultura de paz en la institución, nos reunimos con la responsable de Radio Universidad, tuvimos esta charla en decir, pues, qué posibilidad hay de que nos den un espacio en la cartelera de Radio Universitaria y déjenme decirles que la respuesta fue totalmente positiva desde un inicio. Ha sido una gran ventaja que la directora general de Radio Universitaria, la doctora Marina Vázquez, ella es una ferviente promotora de la paz. Ella, aparte de ser la directora general de Radio Universitaria, también es profesora de tiempo completo de la Facultad de Comunicación y desde ahí ella tiene sus líneas de investigación que tienen que ver con la cultura de paz. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a ella para hablar de esta posibilidad, ella no nada más autorizó que se pudiera tener este espacio para el programa, sino que además, sin que nosotros se lo preguntáramos, ella misma dijo, y además a mí me gustaría ser una de las conductoras del programa. Entonces, eso habla como del interés que ella tiene en que programas de este tipo se estén difundiendo a través de nuestra radiodifusora. Y el otro conductor es el maestro Job Zamora, que él pertenece a la Dirección General para el Desarrollo Integral, que es la dependencia que les comento, que es la responsable operativa del Plan Institucional de Cultura de Paz en la universidad. Y ellos dos han hecho una química muy buena y la verdad es que conducen el programa de manera genial. ¿Qué más datos puedo compartirles del programa? Bueno, el enfoque que le damos, pues es un enfoque de promoción de la cultura de paz, de la promoción de y respeto de los derechos humanos y tiene también un enfoque participativo. Y el ámbito, pues bueno, es educar para la paz, ¿no? Ese es nuestro principal objetivo. El eslogan de nuestro programa es Construyendo Paz desde la radio y la duración de cada temporada pues es semestral, ya se los había compartido. Y más o menos cada temporada tiene 14 programas.
Hasta el momento, el programa inició desde agosto del 2024. Ya tenemos 3 temporadas concluidas y ahora en febrero 2026 estamos iniciando con la 4ª temporada del programa. Entonces, más o menos con lo que ya llevamos grabado hasta hoy, han sido 45 los programas que ya se han transmitido en ese periodo. ¿Por qué 45 y no más? Pues porque el programa es quincenal. El género radiofónico es de entrevista. El programa, les comentaba, es quincenal. Se transmite los martes cada 15 días en un horario de 10:30 a 11. El formato es de programa grabado, es decir, nos reunimos con un experto o una experta en temáticas relacionadas con la cultura de paz, le hacemos la entrevista queda grabada y se transmite el día que corresponde al programa. Esos expertas y esas expertas, ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. Algunas son locales de nuestra propia universidad o de alguna otra organización local, pero la mayoría de ellos han sido expertos y expertas invitados de otras universidades. Cuando el programa es con un experto local, pues el programa se graba directamente ahí en la cabina de Radio Universidad de manera presencial, y cuando tenemos estos invitados que son externos, la grabación se hace a través de la plataforma Google Meet, y pues ha sido de mucha ayuda hacerlo de esa manera porque hemos tenido invitados de una gran experiencia y de grandes universidades. Y bueno, el recurso humano, pues ya lo comentaba yo, es el propio personal de la radio universitaria, de aquí de la Coordinación General de Docencia y también de la Dirección General para el Desarrollo Integral, perdón. Y bueno, el recurso técnico, pues es propiamente la cabina de grabación y de edición de la Universidad de Colima. En esta foto que les pongo aquí es la doctora Marina y el maestro Job Zamora, que son quienes son conductores. Ahí se observa la cabina de radio y esa como ventana o ese cristal que se ve al fondo, del otro lado de ese cristal está la cabina de edición. Y bueno, por supuesto, toda la infraestructura tecnológica de la universidad que nos permite hacer también estos enlaces con las personas que se encuentran fuera de nuestro estado. La que sigue, por favor. Y bueno, ya les comentaba, estamos arrancando con la 4ª temporada del programa. Algunas de las organizaciones que han estado como invitadas han sido la Misión Micelio, el Centro de Atención y Evaluaciones Psicosociales e Interdisciplinarias, el colectivo de Participación, la propia Comisión de Derechos Humanos. Ahí hemos tenido la participación de una persona de aquí de Colima, pero también de alguien de Ciudad Juárez y de otra persona de San Luis Potosí. Algunas de las universidades que han colaborado, que se han sumado a este proyecto, por supuesto, ha sido la Universidad de Querétaro. Ya estuvo en alguna ocasión justamente la maestra Flor y la maestra Carolina Pacheco acompañándonos en uno de los primeros programas. Si mal no recuerdo, fue en el segundo programa de la primera temporada. También hemos tenido invitados de la Universidad Autónoma de Baja California, que según recuerdo han estado en 2 ocasiones. También hemos tenido invitados de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Intercultural de Sinaloa, de la Universidad de la Comunicación y de la Universidad de Sonora como instituciones públicas. Y hemos tenido colaboración con 2 universidades privadas. Una es la Universidad Anáhuac en el campus Mayab, que es el de Mérida, y también hace unos días acabamos de grabar programa con una experta de la Universidad Iberoamericana del campus de la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Antes, ahí. Y bueno, déjenme decirles que ha sido una sorpresa muy agradable el que cuando les mandamos un correo a estas personas que nosotros identificamos que son expertos, expertas en alguno de estos temas,
En cuanto les enviamos un correo invitándoles y les explicamos en qué consiste el programa, la respuesta siempre ha sido positiva, nos responden de inmediato y con mucha entusiasmo por querer colaborar y eso, pues la verdad es muy grato saber que tienen esa disposición, que quieren sumarse a los proyectos y a raíz de esas colaboraciones, bueno, también nosotros hemos sido invitados a colaborar con ellos en sus propias universidades. Entonces, pues esto permite, ¿no? Ir creando estas redes de colaboración que son tan importantes para que el impacto de todas estas acciones se vaya sumando y pues sea más visible en nuestras comunidades. Algunas de las temáticas abordadas no son todas, pero hemos hablado desde un primer programa, hablar de conceptos básicos de cultura de paz, desde por qué educar para la paz, qué son los agentes de paz y quiénes podemos ser agentes de paz, cuáles son los derechos universitarios, qué instancias podemos eh, tener en las universidades para defender y promover estos derechos. Hemos tenido 2 o 3 programas para hablar sobre métodos alternos de solución de conflictos, sobre mediación escolar, sobre bienestar integral, sobre salud mental, sobre diversos temas que tienen que ver con la sostenibilidad, sobre ciudadanía digital, sobre valores universitarios para la paz, voluntariado y responsabilidad social, sobre la no discriminación, sobre el diálogo para la construcción de paz, sobre las artes participativas como el arte, como esta estrategia también para construir paz. También hemos tenido programas dedicados a temas que tienen que ver con la inclusión y la igualdad de género, con el filosofar en el cultivo de la paz, varios que tienen que ver con la convivencia escolar, con el buen trato, con la educación antirracista, temas que tienen que ver con la interculturalidad, la pedagogía del cuidado o la ética del cuidado, la capacidad de agencia, entre muchos otros. Siguiente, por favor. Que bueno, estas temáticas obviamente se seleccionan que le vayan abonando a la construcción y a la implementación de nuestro propio programa de cultura de paz aquí en la institución. No es un trabajo como aislado, sino es un trabajo colaborativo en el que tenemos de referente, obviamente, los propios lineamientos de nuestra institución, la misión, la visión, este programa de gobierno y también el plan de cultura de paz que la propia universidad ha diseñado. Ahora, ¿cómo puede una persona escuchar el programa? Bueno, hay 3 maneras en que pueden hacerlo. Si es una persona que vive en el estado de Colima, puede hacerlo desde la radio convencional a través de 94.9 de frecuencia modulada. Ese alcance solo es estatal, pero si ustedes están fuera del estado de Colima, tenemos radio por internet. Y radio por internet es entrar a la página web de Radio Universidad, de Universo 94.9, y ahí viene un icono que dice programa en vivo o radio en vivo. Y algo muy importante es que todos los programas quedan grabados dentro de esa página de Radio Universidad. Hay una página específica del programa En el Camino y ahí se quedan grabados todos los programas que ya fueron transmitidos para que puedan ser escuchados o consultados de manera posterior. De manera que si ustedes ingresan al enlace que ahorita les estoy compartiendo, que en un momento más se los comparto en el chat, ustedes pueden ingresar, ver todo ese banco de programas que están ahí grabados y pueden utilizarlos con fines académicos en el momento que ustedes así lo desean, ¿verdad? La intención es que los propios docentes, la propia gente que está deseando formarse en temáticas relacionadas con la cultura de paz, pueda ingresar y escucharlos como podcast en el momento que ustedes así lo deseen. Entonces, esto también se vuelve una herramienta importante para la parte de seguir formando y seguir educando para la paz. Creo que esa es como otra buena práctica que se suma para el éxito de este programa. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí les quise poner algunas como capturas de pantalla de cómo se ve la página web. En la primera imagen, la que está del lado izquierdo, ahí pueden observar en la parte de arriba donde está ese icono que yo les menciono, donde dice al aire. Si ustedes dan clic ahí, en ese mismo momento se
conectan a Radio Universidad y pueden estar escuchando el programa que en ese momento se esté transmitiendo. Y la imagen que se ve ahí es cómo se ve propiamente la página web del programa En el Camino. Y por un lado también les pongo cómo aparece el listado de programas que ya han sido grabados y pues que ahí están disponibles para consulta en todo momento. Y en mi caso, bueno, pues ahí en la imagen aparezco yo también. ¿Por qué? Pues porque yo soy quien estoy como productora del programa y aparecen ahí la doctora Marina y el maestro Job como conductores. La que sigue, por favor. Y bueno, estas son también algunas imágenes de cuando hemos tenido la grabación de los programas. Las dos superiores, pues son de programas que han sido en línea. En la imagen del lado derecho es una doctora de la Universidad del Estado de Morelos y la del lado derecho la grabamos la semana pasada, si mal no recuerdo. Es una invitada de la Universidad Iberoamericana del Campus Ciudad de México. Y en la parte inferior son programas que han sido grabados de manera presencial directamente en la cabina de radio. En el lado izquierdo tenemos un invitado de nuestra universidad, el doctor Antar, que es un experto en tema de nuevas masculinidades. Y del lado derecho, fíjense que ahí tuvimos la fortuna de contar con este invitado que venía de la UNAM, si mal no recuerdo, vino a nuestra universidad a dar una conferencia, todo un experto en temas que tienen que ver con igualdad, con inclusión, con diversidades, y aprovechamos su estancia aquí en Colima para que pudiera pasar a cabina y grabar con él un programa que fue muy interesante y lo grabamos de manera presencial, aunque él era externo a nuestra universidad y radica en otro estado. Siguiente, por favor. Y bueno, es importante también que sepan pues cómo se le da difusión al programa. Eh, Cada semana que va a haber programa, desde días antes, generalmente desde el lunes muy temprano, se elabora un flyer en donde viene la fotografía y el nombre de la persona invitada, del experto o experta. Se pone el tema que se va a abordar en esa sesión y bueno, se publica este flyer con los datos de ingreso para poderse conectar y escuchar el programa por Radio Universidad. Se publica en las redes oficiales de nuestra universidad, en Facebook principalmente, tanto de la Coordinación de Docencia como de la Dirección General para el Desarrollo Integral, propiamente de Radio Universidad. Y también, al ser miembros de la red de Paz de Anuyes, pues procuramos también ahí difundir este flyer y hacer la invitación a que se puedan conectar desde otras universidades. Por supuesto que esta semana le compartimos también toda la información al experto invitado o experta para que en su propia universidad él o ella pues pueda dar la difusión correspondiente y también en su universidad puedan escuchar esta importante información. Y así es como se ven los flyers promocionales cada que vamos a tener una nueva emisión. La que sigue, por favor. Por ahí alcancé a ver que alguien preguntaba cuestiones sobre impacto. Miren, justamente estamos ahorita trabajando en esa parte. De inicio, esto no surgió como un proyecto que en aquel momento de publicarlo o de que fuera una investigación formal. Sin embargo, ya lo reconsideramos y si queremos de aquí que pueda salir alguna publicación o que pueda presentarse en algún foro, en algún lugar, y estamos trabajando justamente en lo que tiene que ver con cuestiones de impacto, tanto desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde la parte cualitativa, que ustedes saben, pues esa es una parte un poquito más compleja, más no imposible de poder ser evaluada. Y es por eso que en este momento no puedo darles muchos datos sobre ese impacto. Lo que sí les puedo decir es que estamos en una cuarta temporada justamente por el rating que se ha tenido, por el interés. Se monitorea, por ejemplo, cuántas gentes se conectan. Principalmente los datos que tenemos es desde la radio en línea. Cuántas gentes ingresan a la página web, que generalmente el que ingresa a la página web es porque
se conecta y descarga o escucha esos podcasts, entonces ahí podemos ir viendo las reproducciones, qué temas están buscando más y ese tipo de cosas. Hay algunos datos, por ejemplo, que a mí me parecieron interesantes. En la imagen del lado izquierdo de la pantalla es donde ven de qué países se conectan. Por supuesto que los principales radioescuchas son de nuestro país, de México, pero hemos identificado que sí se conectan de otras partes del mundo. De repente, nuestra hipótesis, que estamos por indagarlo también, es que son nuestros propios estudiantes o docentes que están viviendo una experiencia de movilidad desde esos países y siguen conectados con nosotros, o al revés, estudiantes de otros países o docentes de otros países que vinieron a hacer alguna estancia en la universidad y pues se conectan por ahí con nosotros. Y también hemos evaluado desde dónde se conecta la gente, ¿no? Ya les decía yo, se conectan más desde radio por internet, más que por 94.9 de FM, y también realmente se conectan principalmente desde el móvil, ¿no? Desde un celular, y eso es un 66% y un 34% lo hace desde una computadora. Un porcentaje súper bajito lo hace a través de una tableta. Casi todo el mundo lo hace desde un móvil. Entonces son datos, ¿no? Que son importantes tener en cuenta, pues para ir viendo cómo es nuestro público y qué necesidades va teniendo ese público. La que sigue, por favor. Me gustaría ir ya cerrando, ir compartiendo algunas reflexiones finales que a lo largo de este, pues, más de año y medio que tenemos ya con el programa, pues hemos ido haciendo y que nos las hemos dejado como de tarea. La primera es justamente el tema de la evaluación de impacto. Eso es algo que o sí tenemos que hacerlo ya con urgencia. Y también estamos valorando que el programa sea en vivo. Obviamente para que sea en vivo, algo que nos decían de la propia Radio Universidad, media hora no es tiempo suficiente, tendría que ser un programa quizás de una hora, para tener un periodo de tiempo en el que los propios radioescuchas puedan mandar un mensaje por algún medio electrónico o puedan hacer una llamada y puedan hacer alguna pregunta o de alguna manera compartir sus propias reflexiones o sus propios puntos de vista sobre el tema que se está abordando. ¿Por qué no lo hemos hecho todavía? Bueno, pues porque eso cambiaría a lo mejor un poquito el formato del programa y a lo mejor ya también la parte de que quede grabado como podcast, como un recurso educativo, también habría que hacer como una mayor edición, y lo estamos poniendo ahorita, valorando, ¿no? Por lo pronto este semestre continúa como hasta ahorita, un programa que se graba previamente y después se transmite, pero por la parte esta de que queremos que haya mayor participación, lo estamos valorando. También es importante decir que cuidamos mucho y lo comentamos siempre con nuestros invitados, la parte del lenguaje, ¿verdad? Que todos los temas que ahí se aborden sean desde un lenguaje sencillo y no solo desde un lenguaje codificado en lo académico, para que cualquier persona que se conecte y lo escuche pueda comprender los contenidos que ahí se están manejando. Entonces, pues se ha cuidado mucho esa parte, por supuesto que sea un lenguaje inclusivo, no discriminatorio y demás. Se ha puesto mucho énfasis en eso. También otra reflexión es que la radio pues nos permite también llegar a zonas que son marginadas. En cualquier comunidad puede haber una radio convencional que pueda la gente conectarse, ¿no? Tenemos muchos estudiantes de nuestra universidad que vienen de algunas comunidades rurales de nuestro estado, entonces desde casa ellos, sus padres y madres, sus familiares pueden estar escuchando el programa y esto se vuelve entonces un ejercicio de equidad para la igualdad, ¿verdad? Que fomenta pues este derecho humano a la información que tenemos todas las personas, pues este promover la educación para la paz en diferentes contextos y que fomenta un discurso pues desde la igualdad para el respeto a las diversidades y al ejercicio crítico hacia la violencia
cultural. Eso nos ha llegado a concluir que, bueno, la radio sí es un medio de comunicación que nos permite conversar y hacer paz o conversar e ir incidiendo en la construcción de una cultura de paz. Y también creo que es importante un momento de reconocer y de agradecer. Yo les compartía al inicio de esta charla, yo tengo prácticamente 4 o 5 años participando en estos viernes de formación. Cuando lleno el formulario de registro, ¿por qué le interesa participar? Pues porque es una formación permanente, ¿verdad? Creo que podemos aprender mucho unos de otros en este compartir de estas buenas prácticas que siempre nos comparten tan amablemente cada viernes. Y la verdad es que también reconozco y agradezco el año pasado en el que fue de octubre 2024 a mayo 2025, estuve participando en el Diplomado en Construcción y Educación para la Paz que la propia Universidad Autónoma de Querétaro ofrece. Y la verdad es que sí les puedo hablar de un antes y un después del programa. Cuando empecé ese diplomado, el programa había iniciado en agosto y yo empecé el diplomado en octubre. Entonces estaba el programa como en pañales. Entonces, con todo lo que ahí fui aprendiendo, conociendo de los docentes tan extraordinarios que tuve y de mis propios compañeros, que muchos de ellos ya eran todos unos expertos en cultura de paz, pues esto fue teniendo un impacto en la planeación y en el diseño del programa, en la selección de las temáticas, en la selección de los invitados al programa, ¿no? En cómo ir diseñando las preguntas. O sea, de verdad que fue súper notable ese cambio. Y también, pues, nos ayudó a fundamentar, ¿no? El paradigma desde el cual íbamos a estar trabajando este fomento de la cultura de paz. También, por supuesto, pues sirvió para fortalecer esas redes con otras universidades. Algunos de los docentes, mis compañeros en ese diplomado han sido muy amables y han colaborado ya a invitación nuestra con nuestro programa de radio. También yo he colaborado con ellos en algunas iniciativas que también tienen ellos en sus universidades. Y pues esto ha permitido ir creando una comunidad cada vez más grande, ¿no? Y obviamente también las iniciativas desde la red de la cultura, de la Red Nacional de Cultura de Paz de la NUYES, pues se ha hecho esta comunidad tan grande de gente muy valiosa que estamos convencidos que la construcción de paz es posible. Y me llama mucho la atención que no percibo egos con esas personas, o sea, cuando les pedimos, oye, ¿nos puedes compartir esta buena práctica? No hay ese celo de decir, ay, no, no te lo comparto porque lo van a copiar en su universidad. Pues al contrario, este lo comparto porque a mí me está funcionando y de aquí toma lo que para ti pueda servirte adaptándolo a tu propio contexto y a tu propia universidad. Entonces, de verdad que se agradece mucho esa disposición que han tenido todas estas personas que han colaborado con nosotros. Siguiente, por favor. Y bueno, un comercial, les juro que no tengo yo aquí ningún interés de por medio, pero por ahí sé que está por iniciar nuevamente el diplomado. Si tienen oportunidad, se los recomiendo, inscríbanse, está buenísimo. Y bueno, después de este tiempo teniendo el programa, de repente nos preguntábamos, bueno, ¿qué características debe tener o debe cumplir un programa de radio para considerarse una propuesta para la difusión de la cultura de paz? Porque obviamente no cualquier programa eh, puede tener como ese impacto, ¿no? En la difusión de la cultura de paz o ese impacto que se espera en la comunidad, de irle sensibilizando sobre lo que es la cultura de paz. Bueno, pues lo primero es que definitivamente debe promover un contenido que, o sea, que sea informativo, que sea educativo, que se aborde una diversidad de temas, que se cuente con invitados de diferentes latitudes, ¿verdad? Porque ustedes saben también el contexto en que cada uno de nosotros crecemos, nos desarrollamos, pues va impactando, ¿no? En los temas que abordamos y desde cómo los abordamos. También promover el compartir, por supuesto, de conocimientos, pero también de algunos saberes, ¿no? Hay prácticas, saberes ancestrales que son muy importantes y también es importante darle difusión
a esos otros saberes que también contribuyen a la construcción de paz. También, pues es importante que esos programas difundan iniciativas de paz que ocurren, pues, en esa entidad, en esa universidad, pero también en lo que ocurre en otras universidades. Y es, pues, promover la formación para la paz desde los conceptos básicos, desde compartir metodologías, de compartir algunas estrategias, algunas buenas prácticas, pues, para que realmente cumpla con ese sentido formativo que se pretende, que contribuya a fortalecer y fomentar la cultura de paz y no a reproducir violencias culturales y estructurales y de género y demás. También es importante que desde el programa se busque promover los valores para la paz, ¿verdad? ¿Cuáles valores? Pues los que ustedes ya conocen, ¿no? La tolerancia, el respeto, la solidaridad, la justicia, la igualdad, la empatía, presentar, ¿no? Ejemplos de personas y de comunidades que viven estos valores para que nos demos cuenta que sí es posible ponerlos en práctica y reconocer, pues, cómo aplicar esos valores en las relaciones personales en diferentes contextos, tanto a nivel personal, a nivel escolar, con mis relaciones de pareja, en mis relaciones familiares, en mis relaciones laborales, en fin. También es muy, muy importante utilizar un lenguaje y un tono responsable, que ese lenguaje sea inclusivo, sea constructivo y respetuoso, que evite estereotipos, que evite un lenguaje que incite al odio, que incite a la violencia o la discriminación, y por supuesto que promueva a la reflexión, al diálogo y a la puesta en práctica de todos estos valores y de todas estas estrategias que aquí se comparten. Y el cuarto, pues es eso, que invite a la acción, ¿verdad? Qué bueno es saber, qué bueno es estar sensibilizados a lo que es la cultura de paz y por qué es importante fomentarla, pero lo más importante es que nos invite a ponerlo en práctica. Y para ello, pues es importante dar difusión de eventos, de campañas que promueven la cultura de paz, no nada más en nuestra institución, sino en las instituciones que tan amablemente colaboran con nosotros. Invitar a la audiencia a proponer iniciativas de paz en sus comunidades. Y de hecho, casi siempre la última pregunta del programa es eso. ¿Qué le dirías, qué invitación harías a nuestra audiencia o qué sugerencia le darías para empezar a poner en práctica este tema tan importante que se ha abordado en esa sesión? La que sigue, por favor. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Agradecer el tiempo que han dedicado para conectarse el día de hoy. Y bueno, pues yo quedo aquí atenta a cualquier duda, comentario que tengan y con gusto lo platicamos y lo aclaramos. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, maestra Rosa. Ya hay acá algunos comentarios en el chat. Yo te estaba escuchando y pensaba que qué lindo saber que en otras latitudes hay otros espacios en donde se puede seguir compartiendo y donde se puede seguir hablando y dialogando sobre esto. No solamente para em, hacer presencia en el sentido de que en este caso la cultura de paz y todo lo que la atraviesa y es transversal en ella pueda como colocarse sobre la mesa para poder empezar a pensarse, sino porque algo que dijiste al inicio de tu exposición y creo que sucede quizás en todos los lugares es que no es que no se hagan cosas por la paz, sino nos hemos sentado a decir esto es paz y hablar desde dónde podemos mirarlo con esta perspectiva, ¿no? Y me parece que este espacio que tienes, me parece que este espacio de viernes de formación y otras iniciativas que hay en algunas otras universidades de nuestro país es lo que han ido haciendo, ¿no? O han ido como construyéndose a partir de este reunir eso otro que estaba ahí asperjado en nuestras comunidades pero que ya hacía un aporte para la paz, ¿no? Pero ahora con un nombre, con una iniciativa de coordinar y que podamos hacerlo visible y a partir de ahí siempre pues se van uniendo más personas, ¿no? Entonces, Así es. enhorabuena,
Muchas Gracias. felicidades. Por acá incluso hay ya algunas personas alzando la mano. Salvador López Murillo nos dice, buenos días, maestra. Deseo colaborar con un diálogo de paz en su programa. Quedo a sus órdenes y deja por aquí su correo, que también lo tomaré y te lo estaré compartiendo. También nos dice Lilia Soria, gracias a la radio fortalecemos la cultura de paz al escuchar, dialogar y respetarnos como comunidad, perdón. De Cobay 05 nos dicen, muy interesante el tema para llevar a la práctica los aprendizajes en esta conferencia para la comunidad educativa, así como a la comunidad del diálogo, así como a la comunidad. El diálogo nos permite tener una buena comunicación y resolver cualquier situación que se presente. También nos dice Benjamín Cadena, muchas felicidades por este manejo del tema. Es retomar lo que anteriormente funcionaba mucho en nuestro país, la importancia de la radio y más para fomentar la cultura de paz. También nos dicen, excelente tema, la radio como herramienta para difundir la cultura de paz. Gracias por compartir. Nos dicen muchas felicidades por este importante esfuerzo en materia de cultura de paz. Y bueno, maestra Rosa, no sé si hasta aquí tú quieras hacer como algún comentario en particular, justo acerca, en este caso, de los diferentes medios de comunicación que existen, ¿no? Y, y cómo la radio, de alguna manera, de repente creemos que ya está superada por otras redes sociales, otros medios de comunicación o en la tecnología. Pero también mencionabas previamente, ¿no? Llega a personas en las que normalmente quizás las tecnologías no llegarían, aunque pensáramos que todos tenemos acceso. Entonces, no sé si quieres hacer como un comentario al respecto. Sí, claro que sí. Nada más déjame comentar que ya puse ahí en el chat los enlaces para que puedan conectarse a radio por internet y por si quieren ingresar a la página del programa para ver los podcasts que están ahí grabados. Y también por ahí puse mi correo por si alguien como la persona que me mencionabas le gustaría colaborar con nosotros. Ahí está mi correo, me escriben y ya nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, sí, lo que dices es muy cierto. De repente sí pensamos en algún momento a ver algo a través de redes sociales, Facebook, Instagram. Por supuesto que se han hecho algunos reels, algunos videitos, algunos como infografías que de repente se comparten en nuestras redes sociales universitarias. Por ejemplo, resaltando días específicos, ¿no? El Día Internacional de la Paz o el Día de la No Violencia, en fin, tantas fechas que son significativas para la promoción de la cultura de paz y se hace y tienen un eh, buen alcance también. Pero buscábamos algo que fuera, o sea, como que nos pudiera permitir llegar a muchas personas, como tú dices, no, de repente para nosotros es muy común pensar que todos tenemos un celular y que todos tenemos un celular que además tiene acceso a Internet. Y no es así. Hay gente que en ciertas comunidades no llega el Internet, pero que sí tienen una radio. Y queríamos también llegar a esas personas. Te repito, dentro de nuestra comunidad universitaria tenemos muchos chicos que provienen de comunidades rurales de nuestro estado que están en esas condiciones. Entonces decíamos, ellos quedarían fuera si no fuera a través de un medio como lo que es la radio. Y de repente pudiéramos pensar que la radio ha pasado de moda y que ya fue desplazada por otras plataformas y por otras cosas, pero nos hemos dado cuenta que no es así, porque vemos que la gente se conecta, que la gente escucha el programa y que el programa está teniendo una buena aceptación. O sea, termina una serie y el programa sí sigue, ¿verdad? O sea, ni lo preguntes, el programa sigue porque ha estado funcionando. Entonces, no hay que desechar estos medios de comunicación. Por supuesto, hay que utilizar también los nuevos. Son diferentes de repente segmentos, de repente, sí, o sea, de repente una vez grabamos un reel, decía yo, ¿cuándo en la vida me imaginé yo que iba a salir en un reel así medio chistosito? Pero el contenido tenía que ver con la promoción de la cultura de paz porque iba muy dirigido a estudiantes de bachillerato, por ejemplo. Entonces, hay que buscar diferentes estrategias para llegar a diferentes poblaciones objetivos y a cada uno de ellos tenemos que irle conociendo para saber cómo podemos llegar más. Y de verdad que el que esté grabado como podcast
De verdad que esperamos que sea un recurso que otras universidades puedan aprovechar. Ya una maestra un día me comentó, fíjate que había un tema que yo lo estaba abordando en mi clase, me encantó cómo lo trabajaron y entonces puse a mis estudiantes a que lo escucharan y a partir de ahí hubo un ejercicio de reflexión y un debate durante la clase. Y eso nos da un gusto enorme porque de eso se trata, de que pueda ser aprovechado todos estos recursos. Muchísimas gracias, maestra. También hay una pregunta de Carla Alejandra Conteras. Nos dice, hola, desde Ceutonalá. Bueno, manda Sí. saludos y dice, maestra, una duda. ¿Cómo son los programas grabados por Meet? ¿No es complicado por la cuestión del audio y también por la edición del mismo programa? No, Radio Universidad tiene la infraestructura tecnológica que se requiere. Sí le pedimos al invitado cuando es por Meet, pues que esté en un espacio lo más privado posible para que no haya como interferencias de ruido, ¿no? Que pasó el del gas, el del agua, ya sabes, iban pitando y perros ladrando, y etcétera. Pero en la edición, inclusive, esos sonidos se pueden eliminar. Y nuestros conductores sí están en cabina, ellos tienen los micrófonos especiales para la radio y la computadora a través de la cual se está conectado con la persona también está conectado directamente a micrófonos y a todo la tecnología que se requiere para poder grabar con buena calidad el audio del programa. Y escuchen, la verdad es que la mayoría de los programas son grabados por Google Meet. Yo creo que un 95% de los programas han sido con gente externa y solo un 5% con la gente local. Porque se nos hace más rico, ¿verdad? Como conocer y traer a nuestra universidad esas buenas prácticas que se están dando en otras universidades, pues para podernos nosotros también aprender de ellos y aprender, decía ayer una entrevista que grabamos, decía aprender con H, por ahí intermedio, ¿no? Hacer lo propio y pues que pueda beneficiarnos también a nuestra comunidad. Sí, es todo un rollo tecnológico, pero sí se puede y se graba de buena calidad. Y es esta parte, creo también, digo, eso que decíamos, no hay que dejar de lado las propuestas tecnológicas que ya existían, sino quizás cómo podemos innovar en ellas a partir de las propuestas tecnológicas que surgen en el Claro, presente, ¿no? sí. Dalia Margarita nos dice, muchas gracias por la exposición. Es muy importante difundir la paz desde medios de difusión, como lo es la radio, más aún en estos tiempos donde es cotidiana la violencia, tanto en las instituciones escolares como en las calles. Y manda saludos desde Nuevo León. También Neidy González nos dice, excelente que la radio llegue a quienes no cuentan con dispositivos móviles. Eh, Mariano dice felicidades por la exposición, muchas gracias. Y Cela Marisol dice, esto es importante porque en muchas comunidades que no todos saben el manejo de las plataformas y les permite escuchar y conocer sobre temas tan importantes. Lilia Soria dice, agradecemos a ustedes a través de la radio por ser un espacio donde la escucha, el respeto y el diálogo fortalecen la cultura de paz. Jackie Pisano dice, efectivamente, la radio sigue funcionando en la UMS NH cuenta con Radio Nicolaita y una amplia población de la comunidad educativa lo escuchamos. Y como dice la maestra Rosy, lo importante es la difusión que se haga de la misma, principalmente con el estudiantado. Y dice que también le dará mucho gusto escuchar sus programas. Muchas Y bueno, gracias. yo me uno también a las felicitaciones, sobre todo porque estos espacios son enriquecedores, claro, para la comunidad, pero no me dejarás mentir, maestra Rosa, que también son enriquecedores para quienes estamos siempre sosteniendo y haciendo la invitación, vamos conociendo un poco más y tú misma lo mencionabas, ¿no? Este es un proceso de formación continua, ¿no? Uno escucha, quizás, ¿no? Un nuevo invitado, una nueva invitada, un nuevo invitado y te hace repensar otras cosas, te hace recordar cosas de otros momentos y uno va ahí siempre tejiendo un nuevo conocimiento y replanteándose constantemente acerca de lo que ya sabía y de lo que posiblemente creía que puede saber. Bueno, ha llegado acá una pregunta. Nos dicen, buenas tardes, saludos desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y nos dicen,
¿cuál es el formato del programa? Y el formato es de entrevista. El programa se divide en dos bloques. Cada bloque más o menos son como 13 minutos efectivos de entrevista, porque pues obviamente hay lo que nosotros le llamamos la entrada, la cortinilla del programa con su música de fondo, hay un corte comercial a la mitad de 2 minutos, que bueno, no es que sea comercial, comercial como de marcas y eso, sino se difunden en esos 2 minutos a veces eventos de aquí de la comunidad universitaria y luego se regresa a un segundo bloque de más o menos 13 minutos. Por lo general, hacemos 3 preguntas por cada bloque. Lo platicamos previamente con el experto, le compartimos previamente las preguntas guía. De hecho, se las compartimos, le pedimos que las revise, que si él o ella sugiere algún cambio, ¿verdad? Lo podemos hacer y las tiene justamente para preparar sus respuestas y poder ser muy concreto en ellas, porque el tiempo se va rapidísimo. A veces sobre el mismo diálogo van surgiendo otras preguntas, pero siempre son relacionadas a lo que el propio invitado está exponiendo en ese momento. Entonces, así es como lo hemos venido trabajando. Un programa de entrevista con un experto o experta en el tema y 2 bloques de más o menos 13 minutos cada uno. Gracias, maestra Rosa. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más para cerrar este intercambio. Pues nada más como pues reiterar la invitación a todos los que hoy se conectaron a que puedan escucharnos en Radio Universidad y ojalá podamos lograr esas colaboraciones de las personas que estoy viendo que están por ahí escribiendo. Será un gusto contar con su participación y bueno, pues también invitar a que cada uno desde su trinchera, desde su universidad, desde la función en la que le toca estar, si es estudiante, si es docente, si es administrativo, que cada uno de nosotros construyamos paz. Siempre cuando termine el programa, una de las frases de cierre es o sea, recordar que todos y todas y todes somos agentes de paz y cada uno de nosotros aporta su granito de arena para la construcción de comunidades de paz en nuestras universidades. Qué lindo, muchísimas gracias, maestra Rosa. Y bueno, con esto estaríamos cerrando como esta parte de intercambio. Les invitamos a que escuchen desde Radio Universitaria de la Universidad de Colima. Y bueno, por acá yo ahorita voy a buscar los links que ya nos pasaste, maestra Rosa, y los voy a seguir compartiendo en el chat. Y cerraría este espacio de intercambio cediéndole el uso de la palabra a la maestra Flor para que nos lea la constancia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Qué interesante lo que nos has compartido, Rosy, y aquí me hace reflexionar un poco como en otras también transmisiones que hemos hecho, nos invitan a reflexionar al respecto de qué es lo que estamos escuchando en los medios a los que tenemos acceso. Entonces, aquí se me vino una luz así como para invitarles a que de las cosas que están escuchando, de las cosas que comparten, pudiéramos como dedicar 10 minutos a escuchar algún tema, algún podcast, alguna grabación, algún canal de YouTube con temáticas de cultura de paz. Ojalá que pudiéramos considerarlo y ojalá que pudiéramos en la siguiente conexión que tengamos, en el momento de estar mandando saludos, poder compartir qué escuchamos esta semana sobre cultura de paz y ahí poder ir haciendo, abriendo un espacio a ver qué tal funciona, ¿no? Un espacio de intercambio, un espacio de compartir. Entonces, hacerles esa invitación desde lo que ya nos comparte la maestra Rosy y también acá en la UAC tenemos, acá por acá están comentando que también en la Nicolaita hay y seguramente muchas universidades tienen estaciones de radio desde donde se comparten este tipo de temáticas o en otras redes sociales. Entonces, a ver qué tal nos va con esta propuesta. Entonces, el siguiente viernes, recuerden, tenemos esa tarea, compartir a ver qué escuchamos en 10 minutos de la semana sobre cultura de paz en la radio. Muchísimas gracias. Y pues bueno, pues vamos a pasar a la lectura de la constancia, Rosy. Claro que sí. La Universidad Autónoma de Querétaro, la Dirección de Inclusión e Igualdad de Género para una Cultura de Paz, la Coordinación de Intervención Especializada para la Cultura de Paz y la Gestión de Conflictos, otorgan la presente constancia a Rosa María Macedo Trejo por su participación como ponente
32 horas a semestre, y pero culturales y deportivos, culturales no quiero crear poco. Pero lo dicen del canal, culturales. Ay, no sé si se me fue. Ya. ¿Sí? No sé si se me fue el internet por ahí. Rosy, te invitaba a hacer un comentario de cierre si gustas, o ya pasamos a los anuncios, tú me dices. No, ya, los anuncios está bien. Son 32 horas al semestre, ¿no? Ok, entonces a los anuncios. Bien, pues invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Cultura de Paz UAC en Facebook e Instagram. Recuerden que ya no estamos transmitiendo en vivo por políticas de la plataforma en Facebook Live. Entonces pueden encontrar esta y las demás conferencias en el canal de YouTube de nuestra dirección, que se llama Observatorio Dije Paz, con doble I latina. Está pasando en este momento el link de registro para que por favor puedan accesar a él, contestar las preguntas de tal manera que pongan su nombre tal cual quieran que aparezca en su constancia de asistencia a esta conferencia. Les invitamos también a tener un poco de paciencia en cuanto a la recepción, los tiempos de recepción de sus constancias. Recuerden que las emite DITI, es un área de nuestra universidad que se encarga de emitir todas las de la universidad, de todas las áreas que dan cursos, talleres, etcétera. Entonces, pues la carga de trabajo es bastante grande. Por favor, tengan paciencia por ahí, unas 2 semanitas a más tardar. Revisen sus correos, les llega por correo en un link, y revisen también su bandeja de no deseados, porque puede ser que vaya por ahí. Y pues nada, finalmente invitarles a que nos vayamos con esta reflexión, a que podamos escuchar temáticas de cultura de paz en otras redes y en otras emisiones de radio. Y pues nada, vámonos a construir todos juntos una cultura de paz este fin de semana. Hasta luego.